Bienvenidos al Innovation Tech Forum Podcast, un espacio dedicado a explorar las fronteras más emocionantes de la tecnología y la innovación. En cada episodio nos sumergiremos en las tendencias más candentes del mundo tecnológico, compartiendo ideas, experiencias y descubrimientos que definirán el futuro. Para dar inicio a este emocionante viaje nos sumergiremos en nuestro primer capítulo, Inteligencia Artificial para Operaciones. Con nosotros, nuestro moderador David Vázquez, Senior DevOps Architect en Perficient Colombia, quien liderará la conversación con nuestros expertos en la materia. Daniel Acuña, MLOps Engineer en Perficient Chile, Andrés Zapata, DevOps Engineer en Perficient Colombia, y David Rodríguez, Technical Architect en Perficient Colombia, quienes nos guiarán a través de los caminos donde convergen la inteligencia artificial y las operaciones. Así que ajusten sus auriculares y prepárense para una sesión informativa y emocionante. Bienvenidos al Innovation Tech Forum Podcast. Bueno, muy buenas tardes, compañeros. Comienzo por presentarme. Mi nombre es David Vázquez Rivera y trabajo en Perficient hace aproximadamente 12 años. Mi perfil inicial era como desarrollador Java y con el transcurso del tiempo me fui interesando en otras partes del desarrollo de software, como es la automatización de pruebas, la infraestructura en la nube, y fui construyendo con el tiempo mi perfil como ingeniero DevOps y ya tengo bastantes añitos en este rol, conozco pues bastante de los temas de los que vamos a tratar en el mundo tradicional, pero lo que vamos a hablar hoy es lo que viene, es el presente y el futuro del área de operaciones. Traje una diapositiva inicial para introducir al tema. Andrés, ¿me la puede poner ahí, por favor? Y es una diapositiva muy básica, pero que me permite introducir todas las ideas que tengo yo sobre este mundo y todo lo que se viene para el futuro. Entonces, la primera pregunta que debemos responder o que debemos compartir con todos es ¿qué es Ops? ¿Sí? Tenemos que estar alineados. Entonces, para resumirlo de manera muy simple, Ops es todo lo que sucede después de que una aplicación ha sido desarrollada. Entonces, hay todo un mundo de herramientas, prácticas, tecnologías, conocimientos que comienza desde la idea, la concepción inicial de un sistema hasta su construcción, y cuando se pone en funcionamiento de los usuarios finales, a partir de ese momento comienzan las operaciones. Entonces, para que un sistema pueda estar funcionando de manera confiable a lo largo del tiempo, se necesita mucha ingeniería, se necesita mucho trabajo y mucho conocimiento para que eso sea una realidad. La imagen del mecánico que puse en esta primera presentación me permite muy fácilmente ejemplificar el problema. Tenemos un carro, compramos un carro, ese carro va a andar muy bien sin ninguna revisión técnica solamente por unos meses. A partir de unos meses en adelante hay que estar constantemente invirtiendo tiempo, invirtiendo conocimiento. Tiene que haber personas que saben muy bien de cómo funciona esa máquina para mantenerlo funcionando y mantenerlo operativo. En la imagen del mecánico también me permite ejemplificar otra cosa. No es un mundo limpio, bonito, agradable, es un mundo sucio, es un mundo muy complejo, es un mundo de muchas dificultades, porque tradicionalmente las personas que se encargan de la operación de los sistemas no son las personas que lo construyen. Entonces hay un diferencial de conocimiento, un diferencial de entendimiento que se ha venido tratando de cubrir con toda la cultura de DevOps y todo el movimiento cultural que ha venido sucediendo más o menos desde el 2009, alrededor del 2009, hasta ahora. Esa cultura, esas ideas pegaron muy fuerte. DevOps pega muy fuerte y va a seguir pegando muy fuerte en cómo hacer las cosas y cómo hacerlas bien. Y la misma cultura de DevOps nos trae tecnologías nuevas. Viene la tecnología de moda del momento, que es la inteligencia artificial,
y pretendemos con esta nueva tecnología, con estas nuevas herramientas, solucionar un poco los problemas que tenemos en el mundo de operaciones. ¿Sí? El mundo de operaciones es, como les decía, muy complejo, se requiere de mucho entendimiento, de mucho contexto, de cómo fue construido, de cómo funciona el sistema, de cuáles son sus piezas para poder solucionar problemas o para poder escalar el sistema o para poderlo hacer más resiliente. Se necesita mucho conocimiento, mucha ingeniería. Entonces, ¿qué sucede cuando traemos estas nuevas herramientas que están surgiendo de inteligencia artificial y machine learning al mundo de operaciones? ¿Qué más les puedo comentar? No, creo que ya podemos. Ah, sí, lo que se está vendiendo ahora. ¿Por qué traemos esta charla ante ustedes? Es porque están surgiendo empresas, están surgiendo nuevas herramientas que prometen el cielo y la tierra. Es increíble lo que prometen. Desde una herramienta que te permite mapear todos los recursos que tiene un ecosistema en mi empresa, máquinas, aplicaciones, servidores, bases de datos, redes, todo lo que constituye un ecosistema dentro de una empresa. Hay herramientas que te permiten que van y descubren todos esos componentes y te hacen un mapa de dependencias gigantesco de toda tu empresa y que lo hacen constantemente porque cuando conectas un nuevo servidor, cuando creas una nueva aplicación, la descubre, la mapea y mapea sus dependencias. Eso es increíble, eso, tener una capacidad como esa es increíble para los que hemos trabajado en operaciones. Luego vienen otras herramientas prometiéndote que son capaces de identificar problemas dentro de tu sistema. Un sistema está compuesto por cientos, miles de componentes y hay herramientas que prometen, que encuentran cuando hay un problema, lo detectan, te dicen cuál es la fuente de ese problema, cuál es la causa raíz de ese problema, si fue porque se hizo un despliegue de un nuevo componente, si es porque hay problemas en la nube, si es porque hay un problema en la red. Hay herramientas que te prometen identificar y sacarte la causa raíz de esos problemas y eso potencialmente te permitiría resolverlos muy rápidamente, tener mucho contexto y mucha facilidad en las operaciones, que es un mundo tan oscuro y tan complejo para muchos. No siendo más, traje un juego de preguntas para los compañeros y vamos a comenzar a responderlas. Siéntanse libres de escribir cualquier otra pregunta que se les pueda ocurrir. Eh, Podemos solucionarlas mientras vamos hablando o podemos solucionarlas también al final. No hay ningún inconveniente, esto es un espacio abierto. Y listo, no siendo más. Voy a comenzar con la primera pregunta que me la va a responder el compañero Andrés Vélez que tengo a mi lado. Entonces, primero, definamos qué es AIOps. ¿Qué es eso para que todos conozcan? Bueno, me presento, soy Andrés Vélez, soy ingeniero de Ops acá en Perficient. Bueno, David les contó muchos detallitos de qué es AIOps. Hay como pequeños pedacitos de pan, pero AIOps, aparte de que no es algo que se conozca mucho, es un concepto que continuamente crece. Fue algo que sacó Gartner, que es eh, ese reporte que sale cada año que va mostrándonos qué tecnologías, qué conceptos son populares, quiénes son los líderes, quiénes son los innovadores. Y hace más o menos 4 años salió un reporte que decía qué es inteligencia artificial para operaciones. Incluso ellos le dieron el nombre. Antes se llamaba no, era como operaciones algorítmicas. Es básicamente la evolución natural que tendría DevOps como
cultura para agilizar el desarrollo del software para hacernos la vida más fácil. Entonces, por ejemplo, si nosotros podemos hacer nuestra vida más fácil preguntándole cosas a una maquinita que nos responde muchísimo más rápido de lo que puede hacer un buscador y nos articula una respuesta súper bien, con la inteligencia artificial podríamos hacer algo parecido, pero con las operaciones. Entonces, lo que uno puede hacer es, y si yo tengo un agente que me vigila todas las operaciones y puede hacerme la vida más fácil y sacarme respuestas de lo que está pasando. Por ejemplo, nos dimos cuenta que se cayó nuestro servicio. Listo. Uno ahí mismo va a su panel de monitoreo y trata de buscar los errores. Parce, tenés 20 errores y todos en un montón de lados. Y luego te empiezan a llegar cosas en vivo de muchos otros lados y tú en verdad no tienes una mirada clara de lo que está pasando. Entonces con AIOps lo que se trata de hacer es, yo con inteligencia artificial puedo encontrar patrones, puedo encontrar similitudes entre errores, puedo incluso eh, Eliminar ruido. eliminar ruido, puedo mirar hacia el futuro prediciendo errores que todavía no han pasado, pero basándome en un comportamiento anómalo, yo puedo decir, en 5 días se va a caer esa máquina porque está actuando raro. ¿Por qué está actuando raro? Porque basándome en unas métricas, va a llegar a un momento en el que se va a sobrecargar porque ya lo ha hecho antes. Entonces ya sacamos un patrón de que eso puede volver a ocurrir. Lo que hace AIOps es coger la inteligencia artificial que tiene unos conceptos muy maduros como el aprendizaje de máquinas, que es algo que ya nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, y lo que hacemos es adaptar esos conceptos, esas prácticas a un mundo que es muy caótico, que es el de las operaciones. Eh, Básicamente son tres pedazos grandes y es coger información, entender esa información, masticarla y presentarla de una manera más clara. Eso es lo que trata de hacer AIOps. Es coger algo muy caótico y muy problemático y hacerlo muy fácil, pero es algo muy idílico. Eso es algo que está avanzando constantemente y hay una cosa que me gusta decir ahora y es que no lo vayan a confundir con la inteligencia artificial, que uno piensa de los lenguajes como los lenguajes grandes, los modelos de lenguaje grande como ChatGPT. No tiene que ver con ChatGPT, tiene que ver más como la inteligencia artificial como concepto, como parte de un estudio más académico, no tan, no tan popular. Esto es algo más viejo que ChatGPT. Realmente es porque las inteligencias artificiales generativas como ChatGPT son las más cercanas a las personas y son las Exacto. que más fácil podemos explorar y jugar. Son las generativas, ¿cierto? Este tipo de inteligencia artificial es más académico. Ujú. Vale. Pero es un producto que ya es algo que empezó como académico y como todo terminó como un producto que venden las empresas, porque tiene un potencial eh, económico muy grande. Porque si vos podés tener una herramienta que en vez de tener 5 sysadmins, vos tenés solo uno que hunde botones y toma decisiones, buenísimo. Olvídate de long poll. Y cuando decimos que el mundo de las operaciones es muy caótico, es porque pueden imaginarse cientos de componentes que generan información, generan métricas. Las métricas más conocidas para nosotros, uso de CPU, uso de memoria, escritura en disco, latencia en la red, todo este tipo de métricas, sumémosle a eso logs de las aplicaciones que están diciendo qué están haciendo, qué está sucediendo entre la aplicación. Sumémosle a eso trazabilidad distribuida de qué está sucediendo en diferentes servicios cuando un input llega al sistema y va pasando a través de diferentes capas de diferentes servicios. Todo eso genera información. Una persona podría entenderlo, sí, pero
es un mundo muy caótico, es demasiada información y tratar de encontrar un problema en un mundo tan grande es como buscar una aguja en un pajar. Y realmente las personas que se especializan en esto son expertas en encontrar agujas en el pajar porque conocen muy bien todo el ecosistema. ¿Algo más, Andrés, que quieras agregar ahí, Eliox? No, No, pues listo. esta es una pequeña introducción. Sí, Ya después vamos a hablar más. sí. La siguiente pregunta es obligada, es totalmente necesaria, porque hay un segundo término que pareciera estar relacionado, pero va en un camino muy diferente y es MLOps, es aprendizaje de máquinas, no, operaciones para el aprendizaje de máquinas. Entonces, Daniel nos puede contar más al respecto. Daniel es el duro en Machine Learning y nos puede contar qué es MLOps. Hola a Daniel. todos, soy Daniel Acuña. Bueno, yo, como dijo, yo trabajo como MLOps. En realidad he trabajado en todo tipo de posiciones de tipo datos y operaciones. Y MLOps, para verlo desde un punto de vista como más simplificado, es agregar lo que ustedes conocen o ya han trabajado quizás con DevOps, más los diferentes detalles adicionales que tiene mantener, desplegar y monitorear modelos de Machine Learning. Entonces, como bien decían, AIOps son operaciones, pero en este caso el foco es la confiabilidad y, y la consistencia de los modelos, además de trabajar con equipos que son usualmente heterogéneos, o sea, los modelos de Machine Learning necesitan set de datos que no necesariamente lo van a trabajar las personas que van a crear los modelos. Y de la misma forma, cuando los modelos ya están creados o ya están evaluados, eh, eso también requiere un monitoreo adicional, como la primera diapositiva que vimos, que era como el auto. O sea, uno puede crear el modelo de Machine Learning, puede pensar que es perfecto, pero al día siguiente o sea, si lo dejamos simplemente ahí, puede fácilmente tener un drift, en el sentido de que o cambia el proceso en el sentido como estocástico de lo que se está modelando, que eso requiere hacer cambios en el modelo. Y para hacer esos cambios en el modelo uno necesita saber que esos cambios ocurrieron. Y muchos de estos modelos son cajas negras o simplemente los modelos están lejos de la operación cuando no se tienen estos como guardrails dentro de las operaciones. No sé si David quieres comentar algo más sobre esto. Sí, 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 necesitamos a David ahí para que nos acá exponga hay su otro punto, mensaje. dale, sí, acá hay otro punto a considerar y es el tema de que MLOps nos ayuda también al manejo de versiones de los modelos. Básicamente nosotros tenemos diferentes versiones del modelo y va evolucionando. Entonces nosotros escuchamos muy seguidamente en redes sociales, en todas las noticias relacionadas con inteligencia artificial, que tenemos la ChatGPT 3.5, la 4, pero realmente quien está gestionando y gobernando todo ese despliegue y esa forma en que se hacen los delivery de esas versiones es MLOps detrás, ¿sí? Porque básicamente la responsabilidad de MLOps es esa, es garantizar que los modelos de aprendizaje automático sean confiables, sean escalables, ¿sí? Podamos versionarlos, pues decir, ok, este modelo en esta versión no tuvimos los resultados que esperábamos y pueden hacer volver al punto anterior, tomar, por decir un ejemplo, un nuevo patrón de mejor a nivel de ya no que manejemos decimales, sino pasemos a hexadecimal, que ahora los vectores de búsqueda cambien y toda esa concepción de los millones y millones de parámetros que se ingestan en estos modelos, pues cambien y se vuelva mucho más rápido, mucho más ligero. Entonces, para esto MLOps también nos da una mano. Lo que busca es que sea mantenible en el tiempo, ¿sí? Que monitoricemos el rendimiento,
de esos modelos, cómo se maneja el reentrenamiento. Entonces, básicamente MLOps nos ayuda en en todas esas etapas. Y es prácticamente, como lo decía ahora Daniel, meter todo el tema de Machine Learning, pero agregar todas las etapas del flujo de DevOps que nos ayudan a que esto sea mucho más sencillo. Listo, listo. Creo que vamos entendiendo, pero yo necesito como poner los puntos sobre las IES. Andrés, ayúdame porfa a decirme como cuál es la diferencia, por qué se confunden fácil y cómo puedo separar y entender bien uno y el otro. ¿Por qué se confunden? Porque los dos tienen porque al principio empieza como nombre inteligencia artificial para operaciones, entonces ya tengo inteligencia artificial. Y el otro es machine learning, aprendizaje de máquinas. Dos conceptos que intercalan mucho sobre inteligencia artificial en general. Por eso los confunden mucho. Además, porque son para operaciones. Entonces, se enreda mucho de uno funciona para operaciones distribuidas en la nube, pero es que el otro son operaciones de administrar modelos de machine learning. Se enreda mucho. Es muy fácil enredarse. Daniel, dame más para ver cómo los diferenciamos bien. Bueno, como dice, es muy fácil como confundirse por el Ops, pero en este caso, Ops para Machine Learning está enfocado en la confiabilidad del modelo, o sea, llegar hasta tener como una caja así como predictiva que vamos a poder mantener en el tiempo, pero se podría decir que AIOps es más meta, es una caja que administra como esta cinta transportadora que son las operaciones. Si lo O ponemos sea, en la diapositiva del mecánico, sería como si AIOps fuera el mecánico claro, y MLOps todavía se puede ver como el carro. claro. Podría ser como, o el mecánico es como, le ponemos en la cara así como un chat GPT y, y es básicamente como un ayudante dentro de la operación. Ya, Mientras ya. que MLOps es tener es usar los principios de DevOps, pero aplicado al caso particular de MLOps. Y las cosas pueden no ser así y eso, bueno, es otra derivada además de que puede dar confusión. O sea, dentro de AIOps va a haber modelos por detrás. O sea, eh, eh, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero las Sí, soluciones sí, sí. que ofrecen esto traen modelos por detrás, pero toda la parte de MLOps para AIOps está oscurecida, no necesitamos saber de eso. Si usamos una solución, por ejemplo, tipo, bueno, ahí vamos a hablar un poco más de eso, pero es Ah, fácil confundirlo. sí, sí, David, ¿algo más que quieras agregar como Sí, esto es lo que nos hay hace diferenciales? básicamente el punto clave para no confundir radica en comprender que AIOps se relaciona con la gestión de operaciones de TI en el manejo de lo que se le quiere hacer, o sea, en darle un sentido más amplio a la automatización de procesos para la detección de anomalías, problemas y demás, ¿sí? Administración de infraestructura, de aplicaciones y servicios que están por detrás de las soluciones de inteligencia artificial. Y MLOps, por su parte, lo que hace es cuidar la cadena de suministro de los modelos de inteligencia artificial. Podríamos llegar a decir que si nosotros quisiéramos llegar al punto de utilizar AIOps, tal vez teníamos que haber pasado previamente por un modelo de MLOps para poder entrenar ese modelo. Es decir, por decir un ejemplo, poder hacer despliegues mucho más inteligentes, entrenar nuestros modelos, se encargaría de MLOps, ¿sí? Pero para automatizar las tareas, nosotros lo que utilizaríamos es AIOps para hacer que esos procesos sean mucho más eficientes, detectar mucho más rápido los comportamientos de la infraestructura y de las aplicaciones que soportan nuestros negocios o los negocios de nuestros clientes, básicamente. Creo que esa sería como la principal diferencia, como para evitar de que no caigamos en la confusión de que son lo mismo. Yo hago pues como el último puntico ahí. MLOps hace parte del ciclo de desarrollo, construcción y entrega
de modelos de Machine Learning, mientras que AIOps busca ayudar a las operaciones de un sistema, a monitorearlo, a diagnosticarlo, a automatizar procesos. Creo que creo que lo tenemos claro. Bueno, entonces, hay muchas promesas alrededor de esto. Contanos, por favor, Andrés, vos, ¿qué consideras que son los beneficios o las ventajas competitivas que podría tener mi empresa al introducir AIOps? ¿Qué beneficios va a tener la empresa? Pues primero, que yo voy a tener una visibilidad mucho más clara de lo que está pasando con mis operaciones. ¿Por qué es un beneficio? Porque muy probablemente algo va a salir mal y es muy difícil encontrar qué salió mal, qué es lo que está fallando rápido y resolverlo rápido, porque tú en el día a día vas a tener mucha información que se genera de tus operaciones y eso, como decías, encontrar una aguja en un pajar. Entonces, como empresa, voy a tener el beneficio de que tengo una seguridad de que toda esa información que genera mucho ruido la voy a reducir y yo voy a encontrar mis problemas mucho más rápido. Incluso mejor que eso, yo voy a poder predecir esos problemas antes de que pasen. La idea de IOPS es pasar de un modelo reactivo a predictivo, donde yo pueda ver en el futuro, más allá, qué va a pasar con mis operaciones. Además, que esto ya sí es como fuera del, de la práctica o lo básico, y es que muchas herramientas le venden a uno como, es que si ustedes conectan sus operaciones en la nube o on-premise o lo que tengan, todos sus servicios, y nos dan esa información, nosotros vamos a hacer un gurú que les va a proporcionar toda la información que necesiten en en un dashboard súper fácil de entender. Entonces ellos venden como si tuvieran 500 sysadmins y ustedes como empresa solo tienen que pagar uno. Y la verdad, pues, no sé qué tan, hay muchas soluciones, no sé qué tan buenas sean todas, pero como empresa voy a tener el beneficio de que yo puedo garantizar a cierta medida que mis operaciones, que sería lo que corre todos mis productos, mis usuarios finales, la gente de la calle va a decir, parce, ellos nunca se caen, son súper confiables, voy a tener mayor presencia de mercado porque digamos que mis competidores tienen una, una visión peor de la que yo tengo porque ellos son muy lentos en arreglar problemas, entonces constantemente tienen bugs en producción que no permiten que las personas puedan utilizar los servicios correctamente. O sea, eso va muy de piensa en las operaciones, es el corazón de todo, pero es lo que está más atrás, es lo más invisible, lo más difícil de entender, pero es básicamente lo que hace que todo funcione. Entonces, si las operaciones fallan y hay problemas ahí, entonces la gente que está usando mis productos va a tener problemas. Entonces, lo que hace IOPS es dar facilidad para manejar eso. Y como empresa, parce, me estás vendiendo que nada se me va a caer nunca, que me voy a dar cuenta de las cosas antes de que pasen, o sea, Confiabilidad, confiabilidad. confiabilidad, listo. Y la confiabilidad es algo en lo que yo debo invertir, pero tengo que contrastarlo con costo-beneficio. Entonces, si yo no tengo un sistema confiable, eh, ¿qué impacto tiene? Podría ser muy alto. Me podría sacar a mi empresa del negocio si mi sistema constantemente está fallando. Entonces, AIOps para ayudar a la confiabilidad. ¿Sí? Listo. Listo. Tengo otra preguntita para Daniel. Entonces, ya sabemos que MLOps es el proceso de construcción, entrega, despliegue de modelos de Machine Learning. La pregunta es, ¿lo necesito siempre que voy a hacer un proyecto de Machine Learning, Daniel? ¿Me hace falta? Bueno, es una gran pregunta porque de la misma manera en que implementar, o sea, tener gente en operaciones es crear, o sea, lo que hablabas de la confiabilidad, es extremadamente importante la confiabilidad, pero a la vez
también existen tiempo, existen costos. Entonces, en general, sí, porque esto es un proceso que ya existe, está aprobado, pero a la vez no todas las herramientas ofrecen todo lo que se necesita. Entonces, siempre va a depender del caso de uso. O sea, por ejemplo, puede pasar que el caso de uso es muy simple o utiliza modelos que realmente no necesitan tanto cuidado y en ese caso, tal vez invertir en ese momento en una solución completa de operaciones o tener gente especializada en eso, tal vez no es tan necesario, pero va a llegar un momento sí o sí, o sea, si la operación empieza a escalar, o sea, o el producto del que estos modelos están alimentándose crecen lo suficiente, va a ser absolutamente necesario. O sea, podría encontrarse por ahí un threshold en que la decisión de binario de no pasa o de tal vez pasa así. Hay un momento en que tal vez no es necesario aplicar todo, pero llegando un momento sí es necesario, porque es, es sumamente fácil, eh, ¿cómo decirlo?, obviar detalles, y al final en los detalles están los problemas, y hacer debug, sobre todo en Machine Learning, no es necesariamente fácil, porque de nuevo, mirando este diagrama, uno puede ver que no solo tiene un componente como de desarrollo, sino que también hay un componente de investigación, también hay un componente de datos. Y los datos, o sea, hay un adagio muy, muy antiguo en ciencia de la computación que es garbage in, garbage out. O sea, si le pasamos malos datos, el modelo no puede ser bueno. Entonces, todas esas pequeñas partes del proceso tienen que estar suficientemente curadas, pero a la vez también es importante hacer el equilibrio entre los costos y la confiabilidad. Bueno, pues entonces háblame de herramientas, Daniel. O sea, esto no lo voy a hacer a mano, esto no lo voy a hacer desde cero. Hay herramientas que me ayudan a hacer MLOps y puedo ya adquirirlas, hay open source. Cuéntenos, David, Daniel, cuéntenos de eso. Exacto. David, ¿quieres continuar? Bueno, Ujú. sí, no hay problema. Para digamos, ese tipo de acciones o tareas existen numerosas herramientas y plataformas pues diseñadas para felicitar la implementación de MLOps, ¿sí? Entre ellas pues hay varias, tenemos en pantalla algunas como de MLflow, ¿sí? Que nos ayuda básicamente, es de código abierto, fue creado por Databricks, permite que el seguimiento de la gestión y el despliegue pues de los modelos de aprendizaje automático, ¿sí? Y nos proporciona herramientas pues para hacer seguimiento no solamente a eso, sino también a experimentos, poder hacer POCs, poder hacer modelos experimentales. Y pues tiene bastantes ayudas visuales, o su interfaz está muy unificada pues para poder entrenar los modelos de forma muy fácil, muy, muy amigable. No hay que morir en el intento tratando de hacer esto, realmente es muy intuitiva, ¿sí? Y pues facilita la implementación. Entonces cubre bastantes áreas de lo que realmente concierne a lo que es la entrega de producto a nivel de entrenamiento y modelos de inteligencia artificial. Tenemos otro que es el de Weight Based y pues básicamente es otra herramienta, ¿sí? Proporciona pues ya capacidades igual de seguimiento, poder hacer experimentos, ¿sí? Tiene un tema de colaboración para proyectos que pues, da un plus ahí de que podemos interactuar, asignar tareas y demás ya dentro del equipo, ¿sí? Eso nos ayuda a ser mucho más eficiente al momento de abordar un problema y facilita la gestión, ¿sí? La optimización de modelos de Machine Learning, básicamente. Tenemos otro que es el de Metaflow. Este ya es un poco más variado, tenemos las mismas capacidades, experimentos, hacer traqueo de los experimentos, los resultados, hacerles pruebas, verificar que efectivamente lo que se esperaba sí se está dando para que pase de ser experimento a versión candidata de release y demás. Y básicamente esta solución está basada en procesamiento de datos con Python, ¿sí?
y ayuda pues a los proyectos a ser mucho más eficientes también, con temas de ciencia de datos inclusive, y tiene un tema de orquestación de flujos de trabajo. Entonces, son diferentes estrategias. Del mismo modo tenemos también a Kedro, que Kedro pues básicamente ofrece lo mismo. El tema también acá es que tiene unas capacidades interesantes de reproductibilidad de los modelos, o sea, él guarda ciertas cosas en sus dominios, en su información para poder reproducir ciertos escenarios para incluirlos en otros modelos. Tenemos DBC, que básicamente tiene un manejo de versión de modelos, ya nos empieza a dar un poco más de manejo de los datos, ¿sí? Modelos en proyectos de aprendizaje automático permite el seguimiento, el control de las versiones y básicamente también nos permite el tema de todo lo que es reproductibilidad de los modelos. Kubeflow pues es lo mismo, está muy enfocado, pero ya en temas ya de containerización, ya no es una plataforma como tal instalable, es una plataforma containerizable. Entonces tiene todo lo bueno de lo que es la containerización, ¿sí? Ofrece construcción de pipelines de entrenamiento, despliegue de modelos y monitorización de los mismos. Entonces también trabaja con el tema de orquestación de workflows, ¿sí? Y tenemos al final Vertex, que es el más completo de todos, ¿sí? Ya nos ofrece más capabilities con respecto a los demás. Ya ahí el tema es cuál le hace más sentido de acuerdo a los modelos de implementación, cuáles son los requerimientos y demás. No sé, Dani, si tienes ahí algo. Sí, quiero hacer algunos hincapié en esto porque este gráfico yo creo que es súper importante para poder entender como lo que hablábamos de que esto es en el fondo es un trade-off. O sea, no hay, creo que en ninguna herramienta, en ningún lado es una bala de plata. O sea, hay cosas que cubren, por ejemplo, desde acá se puede ver que weight and biases pareciera ser que es como, bueno, ¿para qué quiero algo que solo me da experimental tracking? Pero de hecho, si buscan por ahí, weight and bias, o lo intentan usar, es súper bueno para poder hacer tracking de modelos, sobre todo como con redes neuronales. Pero por otro lado, no ofrece tantas cosas como, por ejemplo, Vertex AI. Pero ¿qué pasa con Vertex AI? Si, por ejemplo, la empresa donde estoy ofreciendo esta solución no trabaja con Google Cloud, quedo en pana. O sea, que mi auto queda parado. Pero también hay otras plataformas como Qflow que son sumamente completas y como David bien decía, está todo containerizado. Pero ¿qué pasa si no tengo clúster de Kubernetes? ¿Qué pasa si no tengo gente para poder administrar esa operación? Tal vez tengo que casarme con alguna otra, no necesariamente nube, pero puede ser como una solución ya managed. Tal vez un MLflow managed, tal vez el MLflow que ofrece Databricks, tal vez mi empresa usa Databricks. Entonces, depende, pero lo importante es siempre tener en consideración cuál es el objetivo del MLOps. ¿Cuál usabas vos, Daniel, en tu día a día? Yo principalmente lo que más he usado y lo que más tengo experiencia en Qflow. Y Qflow sí puede llegar a ser como una bestia un poco difícil de manejar, porque realmente es una constelación de microservicios trabajando en conjunto en un clúster de Kubernetes. Tremendo. ¿Y David, cuál usaba en su día a día en este Yo estoy tema? muy acostumbrado a trabajar con la suite de Machine Learning de Azure. Me parece que tiene bastantes ventajas positivas en el tema de performance de trabajar muy rápidamente, pues porque tenés todas las herramientas a la mano. La única desventaja es que hacer cloud, pues ya empezamos a entender que cada cosa que soporta todos los procesos de machine learning que hay detrás, pues tiene un costo realmente elevado. Sí, entonces ya vos no tenés que poner el hardware, pero el hardware te cuesta el que tienes detrás, máquinas, instancias, demás. Entonces, tiene una suite muy llamativa para poder trabajar,
pero tienes que tener en cuenta las consecuencias a nivel de costos de lo que soporta lo que tú estás montando. Entonces ahí es como una decisión que tomar estratégicamente a qué realmente es lo que más nos hace sentido, ¿sí? En las organizaciones, en los proyectos, implementar, porque pues muy bien tener una solución administrada que vos no te preocupes de absolutamente nada, que si necesitas una máquina más potente, la puedes simplemente con 2 clics subir, pero vamos a ver el tema de que más adelante eh, vamos a ver si eso sí realmente hace sentido, ¿no? A nivel de retorno de la inversión y otras cosas. Entonces son cositas que hay que tener en cuenta al momento de considerar escoger la herramienta indicada para cada caso de uso. Listo, ahora vamos a volcarnos. Ya sabemos, MLOps muy diferente a AIOps. Ahora Andrés nos va a contar entonces qué herramientas conocemos que hay en el mercado que hacen para trabajar AIOps. Ok, antes de contarles eh, qué herramientas hay en el mercado, les quiero contar más o menos yo cómo juzgo que una herramienta tiene las capacidades para implementar AIOps, porque AIOps es como, digámoslo, es una serie de procesos que juntos nos llevan a tener mejor visibilidad de operaciones, reducir ruido, etcétera. Ese es Objetivo final. nuestro objetivo final. Entonces, eh, digamos que empieza con un concepto básico que se llama la correlación de eventos. Entonces, imagínense que ustedes son un sysadmin y tienen un montón de cosas distribuidas en la nube. Y como todo lo que está distribuido en la nube, yo tengo pensado hacerle seguimiento de una manera u otra. Entonces, yo como lo básico para hacerle seguimiento al software que yo tengo corriendo es con logs de aplicaciones. Es un archivo que constantemente tiene mensajes que van lanzando la aplicación diciendo lo que va haciendo, ¿cierto? Yo tengo logs de los servidores, que no son logs de la aplicación, sino logs del servidor que recibe peticiones y le responde un cliente. Puede ser un servidor físico como una máquina o puede ser un servidor software como puede ser un Apache, por ejemplo. Yo tengo alertas simétricas, entonces una alerta es eh, servidor 400 tiene el 80% de su memoria ocupada y las métricas son en vivo yo tengo un montón de información sobre qué está corriendo. Entonces, cantidades de request en un endpoint en específico, un balanceador de carga, cantidad de CPU en un montón de servidores, de memoria, todas esas son mis métricas. Y yo tengo un montón de configuraciones. ¿Qué son configuraciones? Imagínense, por ejemplo, firewalls que tienen configuraciones de puertos. Yo tengo muchas configuraciones en la nube, que ahí va mucho de los conceptos de DevOps, que sería, por ejemplo, infraestructura como código. Lo que trata de hacer DevOps es coger todos esos puntos de información y comprimirlos en un evento unificado. Entonces, mi primer punto de partida para identificar una herramienta de IOPS es, tiene correlación de eventos. Es lo más importante. Entonces, por ejemplo, hay muchas herramientas que tienen correlación de eventos. Ay, me perdí. Eh, hay varios tipos digamos, maneras de tener AIOps en mis operaciones. Depende si mis operaciones son hacia un usuario final que consume eh, servicios en la nube o si yo soy un proveedor que da servicios a los, eh, a los gigantes como AWS o Azure. O sea, yo corro la nube o yo uso la nube. Si yo uso la nube, entonces yo utilizo, por ejemplo, PagerDuty, Mugsoft, BigPanda, que son servicios que están más del lado de monitorear, son
servicios que ya están establecidos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero tener un dashboard por ejemplo, de peticiones, uso de CPU, el propio CloudWatch, esos son los de vieja data. Si yo quiero, por ejemplo, monitorear infraestructura física, que sería, por ejemplo, los servidores de AWS, esta es una cosa de AIOps. AWS necesita tener AIOps en sus operaciones, porque ellos tienen que identificar, por ejemplo, si un servidor físico no va a dar más y necesitan provisionar otro físicamente, o, por ejemplo, que la memoria de un disco, perdón, que un disco se está dañando y va a fallar. Entonces, hay otras herramientas que me permiten descubrir eso, utilizando otras cosas de AIOps, que sería, por ejemplo, el análisis predictivo de incidentes, que sería basándome en el machine learning, que él puede aprender con una ingesta de datos. Entonces yo le paso un dataset de el histórico de muchos discos duros que yo tengo y él encuentra un patrón y él con ese patrón me va a decir, ojo que ese disco duro se le va a dañar. Datos. Datos, Toca datos, tener datos, datos, datos por datos, todas datos, partes entonces. datos, datos, datos. AIOps es igual datos, ingesta gigante de datos, molerlos y llegar a algo útil con eso. ¿Qué más? ¿Qué más nos contás de herramientas? Yo ahorita estaba leyendo de Dynatrace justo antes de entrar a este foro y estaba viendo pues todas las promesas que hacen y pues me parece súper interesante. ¿Has tenido la oportunidad de experimentar con alguna? Yo he experimentado con una que se llama Mugsoft, eh, como vaca software. Incluso el icono de ellos es una vaca. Casi que todas ofrecen un paraíso. Y ellos lo que te dicen es, denos toda tu información y nosotros vamos a moler eso por ti y te vamos a generar un dashboard muy bonito que te va a resumir lo que está pasando. Por ejemplo, acá en la presentación, en lo que están viendo en pantalla, hay u- un screenshot de Mugsoft. Y ahí se puede ver que lo que hace Mugsoft y lo que también debería hacer Dynatrace es coger un montón de alertas y convertirlas en un evento que describe un problema que yo tengo en mis operaciones. Hay muchos problemas con esas herramientas de seguridad, de compliance, con certificaciones de seguridad con gobiernos, privacidad de datos de los usuarios. ¿Por qué? Primero porque ellos, para que funcione IOPS, uno tiene que tener muchos datos. Y entonces yo tengo que darle mis datos a un tercero que yo no sé esos datos dónde están. Entonces, por ejemplo, en, en la Unión Europea los datos de los usuarios no pueden salir de físicamente la Unión Europea. Entonces, si yo tengo muchos clientes que usan mis servicios en la nube, digamos que sean empresas, y yo le voy a pasar esos datos a un tercero para que me saque métricas, esos datos yo creo que van a salir no sé para dónde, porque ellos no le dicen a uno. Ellos le dicen, simplemente nos tienes que dar esos datos y acceso a este endpoint, y ellos lo van a procesar. Hay un tema complejo ahí de confidencialidad, porque uno de los errores más comunes en el desarrollo de software es que los logs de las aplicaciones a veces contienen datos sensibles. Exacto, sí. Si se salen de la Unión Europea, estamos muertos. Como imagínate que tú eres un banco y en los logs aparece fulanito tal está haciendo una transacción y aparece la cédula, la cantidad de plata, el ID. Es muy complicado porque además ellos le venden a uno que no simplemente vas a darle los datos de la infraestructura, que sería lo básico, sino que ellos también le venden a uno, y si nos das los datos de cómo funciona tu aplicación, vamos a prevenir que tu aplicación empiece a fallar. Y te vamos a decir, ojo que tal servicio o tal endpoint, tal API va a fallar por tal y tal y tal y tal. O está fallando y te dice exactamente dónde está el error. Pero si yo quiero tener ese nivel de conocimiento, le tengo que dar mis datos más preciados. Eso no,
eso no genera mucha confianza. Y ahí es donde viene lo que yo mencionaba antes de que el conocimiento de las personas que operan el sistema es demasiado valioso. O sea, estoy reemplazando a una persona que conoce muy bien de todo el sistema y cuando va a mirar los logs sabe qué buscar, en dónde buscarlo y cuándo buscarlo. Lo estoy tratando de reemplazar con algoritmos de Machine Learning. Exacto. Y ahí va otro problema, que son algoritmos de Machine Learning. Es otro Eh, problema. es un problema con esas herramientas que hay en el mercado porque son cajas negras. Entonces, a mí me están vendiendo una herramienta que supuestamente se adapta a mí, pero casi siempre con esas herramientas bonitas es que es más que yo me voy a adaptar a esa herramienta para que me genere algún valor agregado. Y como son modelos de Machine Learning, los modelos de Machine Learning son famosos porque es como un dashboard gigante lleno de tuerquitas que yo tengo que mover para que me den el mejor resultado posible. Pero la mayoría de esas herramientas no permiten alterar esos modelos. Ellos simplemente le dicen a uno que la ingesta de datos va por acá y hay un dashboard. Yo no puedo editar Claro, nada. es el modelo de ellos, es su Sí, negocio, es su producto. es Son ellos los que intocable. prometen adaptarlo, pues, pero nunca sabes. Exacto. Uf, complicado. Esto tiene mucho, mucho por entender. Bueno, bajémosle un poquito al nivel. Volvamos a cosas más sencillas. David, contanos, porfa, si el proceso de MLOps como está actualmente en el 2023 se puede considerar un proceso maduro, un proceso que es claro y que yo debería incluir dentro de mis proyectos que tengan Machine Learning. Vale, sí. Este enfoque ha evolucionado rápidamente en los últimos años. O sea, para nadie es un secreto. Vos lo comentabas al comienzo de la charla, que ya llevamos más o menos alrededor de más de 5 años con el tema ya de MLOps. No es un concepto nuevo como tal, lo que ha hecho es más bien ir madurando con el paso de los años, ¿sí? Pero también hay unos, para considerarlo maduro, hay unos aspectos que yo considero que se deben tener en cuenta. Para considerarse maduro no quiere decir que ya la última versión es el punto final de la evolución de esa herramienta. Debe seguir evolucionando constantemente de acuerdo con eh, las nuevas tecnologías. Y MLOps hace eso. Eso es lo que hace un modelo maduro. ¿Sí? También está a la par de los estándares emergentes. Sí, van saliendo nuevas cosas. Por ejemplo, iniciativas como MLflow y Kubeflow pues han ayudado a estandarizar ciertos aspectos en la gestión de modelos. Y el caso del uso diversificado. Entonces hace también que MLOps sea un modelo maduro por esto. Y diversidad de herramientas. Entonces no solamente tenemos una herramienta, sino ya tenemos el mercado con una gran adopción. Entonces ya no estamos en fases de decir si la estamos probando. Ya las grandes empresas, ya dedicadas a procesar teras de datos, billones de parámetros y demás, están utilizando MLOps porque ayuda a administrar todo el tema de entrega de modelos de inteligencia artificial. Sin embargo, pues hay desafíos que aún persisten en el mundo de MLOps, ¿sí? Por ejemplo, la diversidad tecnológica, al mismo tiempo que empiezan a salir cosas nuevas, ¿sí? Nos hacen pensar de que estamos en un modelo de madurez, pero ahora salió ahora el tema de inteligencia artificial generativa, cómo entrenar modelos con 180 billones de parámetros. Hace que se pregunte si está maduro todavía. Realmente sí, pero lo que hay que hacer es que estos modelos empiecen a madurar. Un punto importante que lo tocábamos ahorita también desde el punto de vista de Ops es el tema de la gestión de datos y la ética a nivel de MLOps también, ¿sí? Porque básicamente sigue siendo un área en desarrollo de la inteligencia artificial, la privacidad, ¿sí? Y la que dan los modelos para que se entrenen con la información realmente que debe ser,
no con información de los usuarios finales sin su consentimiento, todavía le juega un poco, porque es un tema que todavía no está claro del todo, ¿sí? Y el tema también de escalabilidad al final, pues, es un desafío para muchas compañías. Colaboración interdisciplinaria también puede ser otro tema que puede decir que si no hay una colaboración interdisciplinaria, por ejemplo, los modelos de MLOps solo funcionan con Python, por decir un ejemplo, o si solo funcionan con cierta tecnología o ciertas plataformas, pues es un tema que también lo ponen a pensar si estos modelos, estas herramientas de MLOps o el MLOps como tal tienen un grado de madurez, ¿sí? Básicamente, en resumen, es una disciplina que ha madurado en muchos aspectos, sigue evolucionando. La madurez de los procesos sí se ha visto, o sea, cada vez vemos más cosas que nos ayudan a hacer mejor el trabajo, ¿sí? Hay prácticas efectivas, hay herramientas adecuadas para hacerlo, ¿sí? La clave es adaptar los principios de MLOps pues, a las necesidades y contextos específicos, que es el reto ya que por lo que nosotros tenemos que preocuparnos, porque la madurez ya de MLOps pues ya se ha venido estableciendo, entonces ya nos tenemos que preocupar no tanto en MLOps como tal, en el concepto, sino cómo aplicarlo correctamente a los retos que vamos teniendo en el camino. Considero que ese es como el punto de vista con respecto a si MLOps se puede hablar como un modelo, para mi punto de vista así es. Así es. Vámonos entonces a la parte negativa de MLOps o a la parte negativa de los procesos. O sea, yo podría incurrir en problemas si tengo procesos mal implementados de MLOps. Tiene consecuencias graves. Totalmente, diría yo. Básicamente la falta de un enfoque estructurado y eficiente para gestionar los modelos de aprendizaje automático da lugar a problemas y desafíos en un proyecto, ¿sí? La falta de reproductibilidad es uno de ellos, ¿sí? ¿Por qué? Si siguen algunas prácticas de registro y control de versiones adecuadas de los modelos, es posible que no podamos reproducir los resultados obtenidos previamente, que con MLOps, haciéndolo bien implementado, es fácil de realizar, ¿sí? Entonces podemos perder. Imaginémonos en el caso de que tenemos modelos entrenándose por más de 24 horas con máquinas muy costosas y realmente no tenemos un buen versionamiento de esos resultados y no tenemos cómo compararlos. Tener que volver a entrenar el modelo para volver a obtener los mismos resultados a nivel en ese aspecto nos va a generar un incremento en los costos. Entonces MLOps me ayuda a eso, ¿sí? Si no está bien implementado, vamos a tener un problema por ese lado. Por otro lado, inestabilidad en producción. No estamos seguros de lo que estamos entregando tiene calidad. O no estamos seguros de que lo que se está entregando es estable en entornos productivos. Entonces no podemos garantizar tiempos de actividad. Podemos llegar a tener tiempos de inactividad no planificado, pérdida de ingresos o de productividad en las operaciones si esto no está bien estructurado. Daniel, Pérdidas en el... Dime. Daniel. Dani está por ahí también. Sí, quería agregar como que en el fondo sí es un proceso maduro y todo, pero como todo proceso, si uno le quita una parte, uno no puede esperar a que no haya problema. O sea, por ejemplo, si uno le quita, por ejemplo, la parte de la optimización de hiperparámetros, o como dijo David, tener un modelo que está entrenando 24 horas. Tal vez habría que, o sea, los costos, aparte de que se van a elevar, tal vez habría que pensar en alguna estrategia, o sea, repensar la estrategia y cómo estamos buscando parámetros. Tal vez la estrategia que estamos utilizando es demasiado como de fuerza bruta. Quizás podríamos usar como, no sé, un proceso gaussiano o algo por el estilo. O quizás mirando ya hacia el lado de cuando el modelo ya está en producción, o sea, ya está funcionando. Tal vez uno podría decir, bueno, ya, funciona y está bien, y no lo vamos a monitorear. ¿Y qué pasa si mañana es un Black Friday? O sea, ¿uno realmente pensará que el modelo se va a comportar igual? Claramente no, o sea, hay muchos detalles que tiene esto, y por eso, o sea, pese a ser un proceso que está más o menos estandarizado, es importante
que sea riguroso. O ya yendo más como a lo actual, a lo pop, como las LLM. O sea, hay muchas estrategias. Uno puede utilizar como RAGs, así como Retrieval Augmentation Generation. ¿Y qué pasa si el modelo se pone a alucinar como loco? ¿Y cómo sé que realmente el modelo está haciendo lo que debería hacer? O empieza a decir cosas que no debería decir. Tal vez me dio por bajar así como el Mistral 7 billones de parámetros tuneado por alguien y tal vez le quitó los guardrails. No lo sé. Entonces, es Sí. importante que haya rigurosidad en el proceso. Listo, listo. Por el lado de MLOps me queda claro. Ahora, Andrés, contanos por el lado de AIOps. ¿Hay problemas con implementar AIOps? ¿Me puede traer consecuencias? Mal, sí, se lo implementa mal. Malas consecuencias. Hay un problema muy charro con AIOps y es Gracioso para los que nos ven por fuera de Colombia. gracioso. Y es que se puede convertir en algo que genera más ruido de lo que debería. Resulta que como es algo basado en el aprendizaje de máquinas, el aprendizaje de máquinas no es perfecto y es tan inteligente como la data que le des. Entonces, una vez hicimos una prueba con un clúster de Kubernetes distribuido en la nube, ¿cierto? Pero estaba quieto. Toda la data que tenía era cuando estaba sin peticiones, sin ningún uso. Pero los servicios estaban activos, las máquinas estaban prendidas. Entonces, eso estaba generando información para los modelos. Resulta que, pues, tradicionalmente, si yo tengo un dashboard en CloudWatch, me va a decir que todo estaba súper bien con mis operaciones, porque nadie las estaba usando, no se había caído nada, pero resulta que cuando lo conectamos a Mugsoft, que era la herramienta que estábamos probando en el momento, empezó a lanzar alertas como loco y empezó a generar bulla, ruido, y resulta que como no tenía data de cómo son las operaciones normales, empezó a generar un montón de basura, porque por cada pequeño request que le hiciéramos, empezaba a salir alertas por todos lados de que una máquina estaba utilizando más CPU de lo que debería, pero es que pasó de 1% a 2%. Entonces, cosas malas que sean graciosas genera más ruido, pero es que eso al final no es gracioso y es, ahora imagínate que tienes una empresa gigantesca que tiene muchas cosas distribuidas en la nube, entonces voy a tener una curva de aprendizaje muy grande donde hay un montón de información basura extra que me va a generar y al final no está cumpliendo su propósito y que era reducirme la basura, el ruido de mis operaciones. O sea, lo tengo que preentrenar antes de ponerlo en producción. Exacto. Y eso es un montón de tiempo y dinero que yo le tengo que invertir. Claro, y ya me puedo imaginar. Lo preentrené, estoy listo para ir a producción, pero con solamente agregarle un log adicional o una aplicación nueva se le agrega, el modelo se va a enloquecer porque está descubriendo un montón de cosas que no conocía y nuevamente puede generar mucho ruido. Exacto. Tremendo, tremendo. ¿Alguna otra que se te ocurra de un AIOps mal implementado? AIOps mal implementado, pues, por ejemplo, que ya sería más del lado del hardware, que no sea capaz de, por ejemplo, puede, pues vos puedes tener un montón de pérdidas porque te va a predecir que, por ejemplo, algún servidor está funcionando mal, va a fallar, y vos gastas recursos sacando ese rack de servicio, no sé qué, y un técnico lo revisa, al final dice, no, pues que estaba bien. Simplemente fue que predijo mal. O vos, por ejemplo, vos puedes tener digamos, algo que va a predecir eh, cuántos usuarios se van a conectar a un e-commerce antes de Black Friday. Y con eso vos vas a escalar tu infraestructura para que no se vaya a caer. Entonces, vos sacaste el estimado de cuánto vas a crecer basándote en lo que te dijo el modelo de IOPS. Basándome en un dato histórico, no sé cuántos, no sé qué, vamos a meterle $300,000 más a la infraestructura. Y al final vos te das cuenta que es que no necesitas $300,000, sino 100,000. Y botaste plata porque al final no se conectó la suficiente cantidad de personas. Confiabilidad en las predicciones,
es un tema bastante Exacto. complejo. Por eso yo al principio decía que estas herramientas ofrecen un mundo maravilloso, pero personalmente yo siento que también los riesgos son bastantes y es difícil de dar en el clavo con ellas. Exacto. Muy, muy interesante todo este tema. Y, y bueno, ya se nos está acabando pues el tiempo del foro. Vamos a hablar de la última pregunta y empezamos por Andrés contándonos de casos empresariales, casos que vos nos puedas contar. Ve, yo sé que en la literatura puedes encontrar que esta empresa utiliza AIOps para esto y ha obtenido estos beneficios. He visto muchos casos. Vi una charla muy bacana que hizo Wells Fargo, que es un banco de Estados Unidos, y hicieron un modelo parecido a este, que es donde, digamos, esta es como una arquitectura básica de lo, si yo voy a implementar AIOps, eso cómo se come. Entonces, ¿qué hizo Wells Fargo? Wells Fargo dijo, listo, nosotros tenemos que tener 3 puntos claves, que es lo que decía Gartner. Usted necesita una ingesta de datos donde se origina la información, donde la proceso y donde la muestro. Esos son mis 3 puntos básicos. Y lo que ellos plantean es, usted necesita tener un intermediario entre su recolecta de información y su herramienta de AIOps. Entonces, tienen una ingesta de datos, puede ser, por ejemplo, un CloudWatch. Y luego lo que usted ya tiene es algo que correlaciona eventos. Entonces, vos tenés un histórico de información, lo juntás, lo masticás y ahí tenés muchas alertas en un evento y ya pasa la parte de aprendizaje de máquinas, que entonces yo tengo análisis predictivo de incidentes, donde yo con información histórica o información real voy a predecir algo que va a suceder en el futuro. Luego tengo detección de anomalías basándome en datos históricos o tiempo real, comportamiento que esté fuera de lo normal, localización de fallas. Entonces, yo ya tengo conocimiento de todos mis puntos claves en mi infraestructura desplegada, todos mis servicios, mis aplicaciones, y yo voy a determinar que no estoy prestándole servicio a mi usuario final porque tal elemento falló. Y eso me lo va a buscar automáticamente. O análisis de causa raíz, donde yo basándome en la localización de fallas, o sea, falló este servicio, pero ¿qué exactamente ese servicio falló? O puedo recomendar soluciones. Y acá hay una cosa muy bacana. Yo puedo recomendar soluciones basándome en una lista de, por ejemplo, de alguien con experiencia dijo, si este servicio falla, es que muy probablemente va a fallar por tal cosa. Ahí le podemos meter algo nuevo. Ahí le podemos meter un ChatGPT, un Bard, cualquier cosa. ¿Por qué? Porque esos modelos gigantescos que tienen mucha información y son muy buenos procesando mucha información, sobre todo de texto, nosotros le podemos preguntar cosas, oiga, si falla un load balancer con estas características, probablemente ¿qué es? Entonces ahí es donde ChatGPT puede llegar a ayudarnos. Ahí es donde podemos implementar esas tecnologías nuevas y nos pueden ayudar a salir del problema, Porque conocimiento ya está documentado. porque ese conocimiento ya está documentado y porque ellos literalmente lo que hacen es, te entrego toda la documentación de AWS y tú probablemente, que ahí está el probable, aprendiste bien cómo funcionan esos servicios. Entonces una persona, un sysadmin que no conoce exactamente todos los servicios, puede preguntar, en esta ocasión, si tengo este fallo, ¿cuál puede ser la solución? Pero yo ahí no lo veo tanto como que aprendió cómo funcionan los servicios, más bien lo veo como me aprendí la documentación, entonces puedo relacionar una pregunta que tengas con toda la documentación que yo Ah, conozco. sí. No, además que también busca, por ejemplo, en Stack Overflow. O sea, Claro, él se busca, expande. es una fuente de conocimiento gigante. Entiendo completamente. Bueno, estamos llegando al final. Ya las preguntas se agotaron. Se me ocurren un par más, pero ya me pongo o nos ponemos a disposición del público
Si tienen alguna pregunta, por favor, compártanla en este momento para que intentemos responderla. No prometemos que todas nos la sabemos, pero sí prometemos que intentamos responderla. Eh, ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿No hay ninguna? Bueno, mientras los compañeros que nos están viendo se animan a hacer preguntas, yo tengo una y es eh, AIOps como término surgió más o menos en el 2019, dijiste, ¿cierto? Estamos en 2023. Llegamos tarde con esta charla al público. ¿Consideras que venimos tarde acá? No, porque es algo, pues basándome en colegas que conozco, gente que trabaja en el mundo de las operaciones, es un término que sigue siendo muy nuevo. Y es, eh, ya acá basándome en lo que dice Gartner, es algo que sigue siendo muy poco explorado. Digamos que hay muchas herramientas, pero esas herramientas tienen unas barreras de aprendizaje. Una, que son costosas, otra que Costosas son muy costosas. digamos que muy costosas. O Muy sea, si en el costosas. mundo de la nube es costoso, esto es muy costoso. Ujú. Y entonces creo que muchas empresas no le ven un valor agregado pagar una cantidad exagerada de dinero por algo que es muy experimental. Y digamos que ya tenemos como una, una forma de hacer las cosas en operaciones, es tener personas que conocen muy bien mi negocio, personas que conocen muy bien lo que pasa el día a día, que yo le puedo pagar y ellos van a resolver los problemas que surjan Pero es que con AIOps me estás prometiendo que vas a reemplazar a toda esa a gente. toda esa gente. Sí están allí. Pero entonces toca lanzarse, toca hacer esa inversión de dinero y tiempo a ver si como que, y si será que mejora o será que no. Claro, yo al principio hice un poquito de énfasis en el tema de confiabilidad. Sí, cuando introduzco AIOps busco ganar confiabilidad. Pero entonces, esa pérdida en confiabilidad tengo que sopesarlo con la inversión en nuevas tecnologías que me prometen incrementar la La confiabilidad. confiabilidad. Eso es una decisión bien difícil para tecnologías que son emergentes en este momento. Al final va a ser más como AIOps, no va a llegar a reemplazar, sino que va a ayudar a mejorar las cosas, para que nos podamos mover más rápido. Y Daniel y David, ¿qué opinan? ¿Ustedes consideran que estas nuevas herramientas, en general la inteligencia artificial, sí podrá cumplir, no sé si en el corto, mediano, largo plazo, todas esas promesas de ayudarnos en las operaciones, de ayudarnos a mejorar la confiabilidad? ¿Ustedes consideran a reemplazar a las personas, por ejemplo, que es lo que siempre se va a discutir con los temas de tecnología? ¿Qué Yo opinan? creo que reemplazar completamente es difícil, pero hay una cosa importante que hay que tener en cuenta como en el gran orden de las cosas, que es que las LLM, hoy en día están súper pop, pero por algo son así. O sea, los Transformers fueron creados en el 2017, es 2023 y el cambio que ha habido ha sido exponencial, ha sido gigante. Y yo creo personalmente que una de las barreras o las dos grandes barreras que son como el dique que está previniendo que venga esta oleada, un cambio gigante en el paradigma en que hacemos muchas cosas, es básicamente costo y cosas legales. Costo y cosas Y yo legales. diría que sobre todo costo, o sea, lo de lo legal siempre va a estar como condicionado a la practicidad, pero lo que es difícil por ahora es el costo. Pero cada vez va avanzando, o sea, por ejemplo, en algún momento mencioné este modelo que se llama Mistral 7 de 7 billones de parámetros. Es comparable a Llama de 13 billones o creo que de 60 billones incluso, pero tienen una ventana de contexto por ejemplo, creo que eran a 4.000 tokens. Pero hace una semana vi que hay un nuevo Mistral que tiene una ventana de 128.000 tokens. Entonces, por ejemplo, AIOps, mucho de esto, o sea, por debajo los modelos, ¿cómo hacen esta correlación? Es básicamente usando modelos muy simples, porque es muy costoso, los logs son gigantes. Pero si puedo meter toda la juguera, AIOps
puede tener una explosión, yo diría que exponencial en el uso. Tremendo, o sea, promete. ¿Cómo lo ves? Sí. ¿Corto, mediano, largo plazo? Uy, está difícil poner así la ficha en algo. Yo diría que para ser así como conservador, mediano plazo, yo diría que un año, 2 años, para que empezamos a ver cosas como, wow. Eso es mediano plazo, 2 años. Hoy en día sí. Tremendo, tremendo. ¿Y David qué opina? Otra cosa que también hay que considerar con respecto a esto es los recursos y habilidades internas que tienen las organizaciones para empezar a ejecutar esto. El rol de DevOps está cambiando. Entonces, igual que en las otras áreas, la inteligencia artificial ya está en el día a día de cada uno de nosotros. Hay que empezar a adoptar esas nuevas herramientas porque no son cosas que van a reemplazar a las personas, ¿sí? Sino que básicamente nos van a potenciar, hacer que nosotros hagamos mucho mejor y más rápido nuestro trabajo. Entonces, lo primero que uno tendría que decir, ok, yo me quiero meter en un modelo de AIOps, es evaluar si los proyectos y las organizaciones tienen habilidades y los recursos necesarios para implementarla y gestionarla con éxito, ¿sí? Entonces, esto es lo que puede llevar a que sea exitoso o no, ¿sí? Por lo general uno puede pagar soluciones cloud, pero necesita de todas formas tener la gente con esas habilidades para poder administrar, manejar y tomar las decisiones sobre esos recursos. Entonces, por ahí va el tema, empezar a adquirir esas capacidades. No solamente la tecnología puede avanzar, en qué grado nosotros la adoptamos es la que da el siguiente paso, ¿sí? ¿Qué tan preparados estamos nosotros para utilizarlo y sacarle todo el provecho? ¿Cómo podemos hacerlo mejor cada vez? Y en últimas, el tema también de lo que decía Daniel es, ¿cuánto es el retorno de inversión de hacer esto? A seguir haciendo como yo antes lo hacía, ¿sí? Porque adicionalmente voy a tener los mismos expertos, vamos a tener más velocidad, mucho más seguimiento y demás cosas, pero me va a costar más también al mismo tiempo. ¿Cómo yo tengo que plantear mi negocio o mi proyecto para que esto retorne lo que yo estoy invirtiendo en este aspecto? Es uno de los puntos que yo considero más relevantes que todo el mundo piensa al momento de decir, ok, voy a cambiar, voy a empezar a implementar esto. ¿Qué voy a ganar con esto? Además de solamente que mis cosas están mejor, pero yo ya lo hacía bien, ¿sí? Empezar a ver esa idea de cómo va a evolucionar, cómo vamos a poder entregar muchas cosas mucho más rápido. Es de pronto uno de los puntos a tener en cuenta al momento de decidirse por utilizar esto de AI Ops. Entonces considero que por ahí puede ser otro punto interesante al considerarlo ¿Y cómo en lo ves en el implementarlo. tiempo? ¿Mediano plazo para que sea bien útil? ¿Corto plazo? Actualmente los modelos de inteligencia artificial están teniendo una evolución constante de más o menos entre 5 y 6 meses. Entonces yo creo que ya para un término de un año, año y medio, las cosas ya habrán cambiado lo suficiente como para tener otra, incluso en 6 meses podríamos estar hablando de nuevas cosas, porque ya salen modelos especializados, ya no solamente, ya no vamos a utilizar LLM o Codex en tal, vamos a tener de pronto ya incluso modelos especializados en manejo de operaciones. Y ya todo va enfocado a modelos especializados en diferentes áreas. Sí, ya no tan generalistas, sino ya específicos. Entonces, yo creo que en un año, año y medio, ya tenemos soluciones realmente puntuales. Ahorita estamos como en la etapa de descubrimiento. Tenemos unos motores base, unos modelos base, pero todo el mundo ya está entrando a decir, pero yo quiero utilizar este modelo base para entrenarlo en este caso de uso particular, que sea mi novia virtual, por decirlo un ejemplo. La entreno para ese fin y
voy a vender el modelo que yo entrené de mi novia virtual. Eso es lo que va a pasar en unos años. Vamos a tener modelos de 70, 180 billones de parámetros, pero ya no generalistas, son especializados. Entonces, las operaciones puntuales van a ser mucho más atractivas, van a ser mucho más eficientes, más rápidas, implementarlo va a ser mucho más conciso, entrenarlo incluso va a ser mucho más fácil. Yo creo que en el lapso de un año y medio vamos a tener esos avances, se van a ver, incluso me atrevería a decirle que en un año ya podríamos estar hablando de esos modelos especializados para cada una de estas áreas. Bueno, entonces de aquí a un año volvemos a hablar del tema, a ver cómo ha avanzado. Ian se atrevió a hacer la primera pregunta, y es si debemos ver estas tecnologías como herramientas y no como fuentes de verdad, fuentes precisas, hasta que podamos confiar en ellas. Si me permiten a mí responder primero, es en mi experiencia con IA generativa, la respuesta sería sí, totalmente. Mi experiencia es muy puntual. Yo no trabajo con Machine Learning, yo no trabajo con IA, pero la pruebo para ver qué es capaz de hacer por mí. En mi caso, la estoy utilizando para resolver un problema sencillo de las cosas en las que trabajo en el día a día. Lo digo sencillo porque si yo voy a la documentación del lenguaje que yo estaba utilizando, muy probablemente lo hubiera podido encontrar, o si buscaba una respuesta en Stack Overflow, también podría fácilmente implementar esa solución. Y yo dije, listo, vamos a ponerle un problema sencillo. Le pregunté 10 veces, me dio 10 respuestas diferentes que ninguna funcionaba, y al final la presioné tanto que dijo, recuerda que soy un modelo que aprendió de bla, 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 y no tengo todas las fuentes de verdad. Quiere decir, me pareció muy interesante esa interacción porque llegó al punto de responder, te di todo lo que tenía y no fui capaz de encontrarte la respuesta. Eso me pareció súper interesante, y dado ese experimento que hice, jamás, bueno, no puedo decir jamás, al día de hoy, 2023, te puedo decir, esa herramienta no me puede solucionar los problemas, me puede dar pistas para solucionar los problemas en mi área de trabajo. Tu turno, Andrés. Bueno, la cosa es que estás hablando Generativa. de un Gen y esto no es Gen, Sí, sí. que son modelos distintos. Lo que yo conocí fue generativa. Sí, Ahora vos. pero sí es verdad, va por ahí. Los modelos de Machine Learning aprenden hasta cierto nivel. Y la cosa es que acá ellos me tratan de guiar. Entonces, por ejemplo, si yo cojo muchas alertas y te las comprimo, te voy a guiar, no te voy a reemplazar. Tú eres el que tiene que ver cómo arreglarlo. Yo simplemente te voy a decir, más o menos el error está por allá. Te voy a agilizar el proceso. O te voy a decir de una vez, ojo que se le va a dañar eso en 15 días. O ya casi se le va a dañar. Predicción. Voy a predecir. Textualización. Exacto. Vos lo dijiste para resumir. Reducción de ruido. Entonces, si yo voy a hacer esas tres cosas, eso es más guiar que reemplazar. La otra es con qué exactitud. Eso que tú me dijiste que está malo, si está malo de verdad, o es porque no entendiste bien, o ese servicio no está fallando, o eso que dijiste que iba a fallar en 15 días, o que probablemente está fallando por tal, no está fallando, es algo normal. Entonces, hoy a 2023, igual, como guía, como pistas para solucionar el problema, no como una fuente de verdad. Si es una fuente de verdad, porque digamos que eso está jalando información de real, o sea, tu fuente de verdad son tus operaciones, eso sí está fallando, eso sí está pasando. El problema es que si está llegando hasta cierto punto lo que tú me dices de si está malo de verdad del todo, o es que esa alerta no es una falsa alarma. O sea, es verdad hasta cierto punto, es un área muy gris. Listo. Esa respuesta está interesante,
Porque sí es verdad, más no significa que se esté acabando el mundo. Exacto. Sí. O puede que, o sea, y puede que literal sí te esté acabando el mundo, porque por ejemplo, en las operaciones es muy fácil ver que algo está mal. Digamos, si yo en un balanceador de carga empiezo a registrar 500 respuestas de error de servidor, 500, eso sí está, o sea, es así, literal, el balanceador de carga está respondiendo con puros errores del lado del servidor y ¿qué va a hacer la herramienta de ellos? Me va a decir, oiga, está malo. Entonces, sí es verdad, pero es Borroso. borroso. Se necesita de conocimiento, se necesita de conocimiento del sistema, conocimiento del ecosistema para poder decidir. Exacto. Listo. ¿Cómo la ven Daniel y David? ¿La seguimos viendo solamente como fuente de ayuda o hasta que podamos confiar en ella? Es difícil poner ficha en algún lado. Las cosas realmente están avanzando muy rápido, pero al menos por ahora yo diría que sí uno necesita tener como un humano entre medio del loop. O al menos reglas definidas para, por ejemplo, si uno quiere deployar algo así, como lo que dice acá, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el alto riesgo o tener muchas alucinaciones? Eso podría tal vez ser mitigado, pero tal vez no totalmente solucionado, con hacer un fine tuning o ponerle como guardrails del tipo como no me des este tipo o sea, darle un mensaje de sistema o un contexto que haga que no diga cierto tipo de palabras o que no diga cierto tipo de cosas. Y en ese sentido creo que como que, no sé si todos han utilizado ChatGPT desde que apareció, pero a través del tiempo ha cambiado mucho. O sea, cuando yo lo usé cuando salió, tenía respuestas muy ricas y a veces muy creativas, y entre medio algo pasó que parecía como medio lobotomizado. Y después de un tiempo como que volvió a ser bastante bueno, pero bastante también correcto. Entonces yo creo que hay que tomarlo como una herramienta, pero cada vez más se va a ir convirtiendo más casi como un compañero, podría decirlo. Y hoy en día todos estos sistemas están entrenados con información previa o utilizan cosas dentro del contexto de lo que se va a predecir con información tal vez externa, pero aún no hay nada o diría que poco desarrollo en utilizar realmente memoria externa, o sea, como lo hace prácticamente el cerebro. O sea, poder ir a buscar recuerdos y en este caso que no sean recuerdos dentro de los pesos de la red neuronal, sino que tal vez una consulta en una base de datos y tener información real. Ahí, en adición a lo que ustedes han dicho, hay una cosa que no tenemos que olvidar con respecto a la inteligencia artificial. Todo esto es estadística y son predicciones. No es correcto o es blanco o es negro. Con la inteligencia artificial estamos hablando de coma flotante de 0 a 1. Es decir, yo tengo un grado de certeza de que ese disco duro se va a dañar en un 40, 50, 60, 70%, de acuerdo a lo que leemos de los logs. Es una predicción, es una apuesta. Ya uno tiene que empezar a jugar con esos parámetros de confianza que nos dan esos modelos. ¿Sí? Me voy a ganar el baloto. Te vas a decir, te vas a ganar el baloto. Ok, ese es el resultado. Pero ahí no solamente hay que quedarnos con el resultado, hay que revisar cuál es el grado de confianza que tiene ese resultado. Me dice, ok, tienes el 3% de confianza que te vas a ganar el baloto. Ni siquiera, puede ser que me dé el 1%, el 0,3%, pero sí me dijo que me voy a ganar el baloto. ¿Sí? Nosotros, ¿cómo orientamos nosotros la inteligencia artificial para que haga lo que nosotros queremos? Entre nosotros entendamos mejor cómo orientar las acciones de la inteligencia artificial hacia lo que realmente nosotros necesitamos, vamos a hacer que esto trabaje en pro de que esos resultados de confianza de esos análisis, esas predicciones que nos da, pues podamos tomar mejores decisiones. Entonces, no hay un punto específico de que, ok, puedes tener alucinaciones, perfecto, pero estoy seguro que muy detrás de eso hay un grado de confidence o accuracy que nos está diciendo, ojo, esto que le estoy diciendo
está generativo y está hablando mucha cosa, pero el grado de confianza de lo que usted me pidió no corresponde realmente con lo que yo le estoy dando. Entonces, hay que empezar a entender esas partes detrás de los resultados como para poder identificar por dónde tomar las decisiones, ¿sí? No sé si con esto le respondemos a nuestro amigo Ian la Bien, pregunta que nos hacía. enseguida miramos a ver si nos pone la segunda parte de la pregunta. Mientras tanto, con Emanuel, que se animó a preguntarnos a vos, David y a Daniel, ¿cuál sería el path para convertirme de dev, de desarrollador, a un MLOps? Ahí tiene una piedrita esa pregunta. Bueno, digamos que si nos enfocamos en el diagrama del ciclo de MLOps, hay diferentes áreas en las que hay que poner cuidado, ¿sí? Una de ellas es conocer todo lo que es el tema de Machine Learning, ¿sí? Las bases de los modelos de Machine Learning, cómo se empieza a trabajar con Machine Learning, cómo obtener los datos, cómo seleccionar un modelo correcto, hacen parte de ser o trabajar en el área de MLOps, ¿sí? Ya el tema de cómo vamos a crear ese desarrollo para que todo eso case en esa parte. Es otro de los aspectos. Entonces, cuando ya estamos en el área de desarrollo, tenemos un cierto criterio, ¿sí? Pero también no tenemos que olvidar que lo que decía anteriormente, este tema juega con muchas variables, es decir, hay que entender las bases de lo que es inteligencia artificial, hay que tenerlas, hay que empezar a entenderlas y empezar a ver cómo aplicarlas dentro de los retos que nosotros tenemos en el día a día en MLOps. Poder decir, mira que el modelo que está aplicando no está acorde con los datos que tú tienes, es mejor aplicar este modelo, de empezar a tomar esas decisiones desde MLOps, ayudan a que el proceso mejore, ¿sí? Y hay diferentes roles dentro de esto. Por ejemplo, está el tema de data science, ¿sí? Ya hay otros temas ahí específicos de cómo ya entreno yo los modelos, cómo los verifico, planeo, cómo es el despliegue, los release, la configuración, el monitoreo. Cada partecita está enfocada en eso, ¿sí? Entonces, digamos que desde el punto de vista de faltaría irnos a entender bien cómo funciona todo lo que es modelos de Machine Learning, ¿sí? Y todo el tema de operaciones, si lo viéramos desde esa perspectiva. Y obviamente que el enfoque de desarrollo, llevarlo al punto de vista no de desarrollo normal de aplicaciones, sino ya a un punto de vista de desarrollo ya de modelos de inteligencia artificial. No sé, O sea, Dani, me tengo ¿tú que cómo lo convertir en ves? un Machine Learning Engineer para poder entender todo el proceso para llegar a MLOps. Pero yo les comentaba que esa pregunta tiene una piedrita. ¿Ven MLOps como un rol dentro de la ingeniería? Dale, Dani. Es que yo diría que es difícil porque realmente es como una especie de especialización dentro de, yo creo que nace de la necesidad de tener como el proceso como estandarizado. Yo creo que lo más importante es tener claro como por decir así, los principios del DevOps. Y después de eso, yo diría que vendría la parte de entender hacia qué va, o sea, cuáles son las diferencias y cuáles son las problemáticas específicas que tienen los modelos de Machine Learning. Porque igual son- como decía David, es un montón, son muchas cosas. Y después, o sea, no sé si después, pero también poner énfasis como en temas de data engineering, porque eso también es otra cosa súper importante, o sea, se pasa el 80% del tiempo en la depuración de los datos, y los datos son todos o sea, es la cosa más importante dentro del modelo, de repente a, a veces uno se sobrecomplica con la solución y a veces la solución es más simple de lo que parece. O sea, también hay que saber, incluso también un poco meta para responder la pregunta, también uno tiene que usar como la navaja o CAM con esto, o sea, como intentar usar como ver la solución más simple. Y en este caso, yo creo que la mejor forma como de introducirse sería viendo los principios de DevOps. Y a eso añadirle
la parte de Machine Learning Engineering o de Ok. Machine Learning en general. O sea, es una triple especialización. Interesante. Ahí les queda para que se animen los que están escuchando esto. Javier nos hace otra pregunta de cuál ha sido nuestra experiencia analizando logs de aplicaciones que varían entre las mismas aplicaciones, incluso varían entre versiones de la aplicación. Andrés, ¿te atreverías ahí a responder alguna cosa sobre los logs? Pues los logs, una vez un gran pensador me dijo, no eres No tú, fui yo. que el software es todo es hecho a medida, es a mano, Artesanal. muy artesanal. Entonces, los logs, aunque sea incluso la misma aplicación, son todos distintos. Y de hecho, eso es un gran reto para sacarle patrones a un log. Encuéntrele a un log patrones, sabiendo que todos son muy distintos. Para poder aprender de ellos, para poder hacer predicciones. Exacto. Ujú. Eso es un enredo gigante. Y incluso de versiones dentro de la misma aplicación, es que un log cuenta la historia de lo que está pasando en vivo dentro de el software que estás corriendo. Entonces, si tú cambias el software, muy probablemente es que los logs cambiaron. Entonces, cuando yo cambie una aplicación, los logs van a cambiar, todo va a cambiar. Hay No me veces, serviría, por ejemplo, o sea, en un caso súper extremo, un modelo entrenado con los logs de la versión 1 no me serviría de mucho para analizar los logs de la versión 2. sí, eso es un caso muy extremo. Las muy aplicaciones extremo. no cambian tanto y sobre todo algo en microservicios no cambia tanto. Pero existen las posibilidades, uno que sabe. Claro, uno podría irse al peor de los casos. En el mejor de los casos, creo que es aplicable, podría ayudar. Listo. Ian nos dice que quedó clara la respuesta. ¿Y qué más nos dice acá? No, ¿les gustó? ¿Listo? Creo que estamos llegando definitivamente al final. Si alguien más se anima a hacer alguna otra pregunta, es el momento porque ya que la compañerita prendió la cámara, significa que nos van a sacar. Sí, no, pero todo muy bien. A todas las personas que todavía están conectadas, que hemos visto que por ahí poco a poco se han ido desconectando, muchísimas gracias por hacer parte de este espacio, de este primer Innovation Tech Forum que tenemos aquí en Perficient. Les recuerdo que mes a mes nos van a seguir viendo con diferentes temáticas. Queremos hablar de temáticas que nosotros trabajamos en Perficient, de cómo estamos innovando, cómo estamos haciendo que nuestros clientes realmente tengan éxito, pero también queremos hablar de temáticas que a ustedes les interesen. Entonces, por eso también les hago la invitación, les extiendo la invitación a que escaneen el código QR o en el chat les dejamos un link. Pueden ingresar a cualquiera de los dos para que nos dejen su feedback, saber cómo les pareció este espacio, cómo podemos mejorar para que cada vez sean mejores para ustedes y saber nuevamente todos esos temas. A nuestros speakers desde diferentes ciudades de Colombia, desde Chile, muchísimas gracias. Y si de pronto tienen alguna otra pregunta, por favor déjenla por acá. También esperen contenido en nuestras redes sociales sobre este tema y sobre este foro en los próximos días para que estén conectados. En todos lados nos encuentran como Perficient Latinoamérica. Y nada, nuevamente muchísimas gracias a todos. Yo sé que por allá en el sur ya es un poquito tarde, entonces gracias infinitas. Que descansen, que tengan un excelente jueves y muchísimas gracias a todos por unirse con nosotros a este foro. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao. Buena Gracias tarde. a todos. Hasta Chao, luego. chao. Chao, chao. Muchas gracias, hasta luego.